Bienvenidos y bienvenidas a En Persona. Son exactamente las 7 de la tarde y estamos aquí en Icare para nuevamente volver a conversar. Un columnista por ahí dijo que había surgido un nuevo fanatismo, el fanatismo de la tolerancia y del diálogo, creo que dijo. Bueno, me declaro fanático de ese fanatismo, fanático de la conversación, fanático de la tolerancia, fanático del diálogo, tan importante sobre todo en momentos de crisis como esta. Hoy día tenemos una invitada con una interesantísima y variada trayectoria. Ella es Evelyn Matei. Muchas gracias, alcaldesa, por estar aquí en persona y por haber aceptado la invitación. Un gusto. Ella ha sido académica universitaria, pero también profesora en un colegio enseñando matemáticas en una población en Santiago. Economista, aunque su primera pasión fuerte era la música, pero también cuando joven, también el deporte. Política. Ella estudió ingeniería comercial y ganó un premio importante como la mejor egresada de su generación. Fue jefe de estudio de la superintendencia de las AFP. Diputada por el Distrito 21, luego diputada por el Distrito 19, San Antonio, Valparaíso. Senadora por Coquimbo, reelecta el año 2005. Presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, ministra de Trabajo y Previsión Social el año 2011, candidata presidencial el 2013, la primera mujer de la centro derecha en ir como candidata presidencial, donde sacó un porcentaje de 37,8% en la segunda vuelta, y además ella es hoy día alcaldesa de la Municipalidad de Providencia. Quiero agradecerle, Evelyn, por estar aquí conmigo en esta conversación en persona. Al contrario, para mí es de verdad un honor, un gusto poder conversar contigo. Lo primero que te quiero pedir, te escuché por ahí agradecerle. A usted diarla. Sí, a mí me gusta tutear y yo te quería pedir si por favor me pudieras tutear también. Es más, bueno, si tú me lo permites, encantado de hacerlo con todo el respeto que siempre tengo, por supuesto. Sí, pero a mí me cuesta. Encantado, si eso da más cercanía. Lo primero que quería partir con una pregunta que tiene que ver con un acontecimiento que ocurrió hace unos días atrás, que es el fallecimiento de la madre de la expresidenta de la República, Michelle Bachelet. Hoy día Carlos Peña publicó una columna en que le hace un homenaje a Ángela Ageria. Carlos Peña dice: hay personas que no poseen cargo alguno, pero están dotadas de una trayectoria vital en la que se resumen como en un ejemplo los desafíos de la sociedad a la que pertenecen y a las que participan. Angélica Ageria careció del fulgor o la furia de la venganza. No se adivinaba en ella gota alguna de resentimiento. Nunca abandoné en ella la tranquila serenidad que la acompañó y nunca presumió o proclamó ser víctima, aunque siempre debería saber para sus adentros que lo era, dice Carlos Peña. Me imagino que tienes algo que decir, Evelyn, puesto que la familia Bachelet y la familia Matei tuvieron un vínculo, hay una historia que valdría la pena tal vez recordar. Yo recuerdo desde muy chica haber visto al tío Alberto, como le llamábamos nosotros, en mi casa y haber sabido muchas veces que mi papá iba a la casa de don Alberto Bachelet. Él era más antiguo que mi papá, pero eran grandes amigos. De esos amigos, no de la Fuerza Aérea, era amistad de conversar en serio sobre el hombre. Yo era muy chica, por lo tanto no sé, pero se notaba que eran conversaciones profundas y con mucho cariño. Y mi padre estaba fuera de Chile para el golpe. Cuando llegó no pudo hacer mucho, él era un coronel recién, trató de decir cosas, no lo escucharon mucho. Y él después estaba nuevamente fuera de Chile en un viaje corto cuando él falleció. Y a mi padre le afectó, pero profundamente. Después, mucho tiempo después, él de alguna manera recibió algún mensaje de Ángela, que estaba en Alemania Oriental y no podían volver. Y mi papá se preocupó que ellos pudieran volver. Y ahí se juntaron. Y lo que me contó tanto la señora Ángela como mi padre,
es que se habían fundido en un gran abrazo. Cada uno en lugares distintos. Mi papá era miembro de la Junta en ese minuto. Y ese cariño profundo, sincero, se reflejó muchas veces. Cuando después a mi padre lo acusaron en forma brutalmente injusta de haber él tenido algo que ver en la muerte de Bachelet, ella tuvo el coraje y el cariño de salir a decir públicamente que mi papá no tenía nada que ver. Entonces, yo a ella de verdad la quise y la respeté muchísimo. Y también a él. Yo estaba en Londres cuando supe de su muerte y a mí también me dolió en el alma, en el alma. De tal manera que sí, yo coincido en todo lo que dijo Carlos Peña, una mujer que sufrió mucho en forma injusta. Ella y su hija, Michelle, y su hermano, que también falleció muy joven, lo pasaron muy, muy mal. Y sin embargo, yo nunca vi en ella una gota de resentimiento. Fue una cosa muy linda. Que por lo demás también me tocó verlo con uno de los Toá. Yo creo que era Isidro, uno que fue diputado. La misma actitud de haber sufrido, él era hermano de José Toá, pero donde pudimos establecer una relación, y yo eso lo admiro mucho, cuando las personas honran su sufrimiento de una manera de salir por arriba, así que de verdad he sentido mucho el fallecimiento de ella. ¿Cómo miras tú ese sufrimiento que sufrió un sector del país, un sector ideológico, político, que la izquierda lleva como una herida? Muchos llevan eso como una herida colectiva, fuerte. Es que es una herida. Es que es una herida. Y es una herida brutal. Y es una herida que nunca debió haber sucedido. Y además yo estuve siempre consciente de ello. Yo estaba en Londres cuando fue el golpe. Yo de hecho no viví la Unidad Popular en Chile. A mi papá lo habían mandado a Londres, yo después me quedé un tiempo más sola allá. Cuando yo volví fue un año después del golpe. Y yo llegué y veía que había una odiosidad. Y mucha gente que yo creía que era sensata decía, no, si debieran matar a muchos más. Eso era lo que yo escuchaba. Y yo decía, pero no lo puedo creer, que ese era el ánimo. Yo venía de un ánimo, viendo las noticias de Chile, en Londres, el tema de los derechos humanos allá era un tema. Acá no lo era. Acá era la revancha, la rabia. Y como esto además, obviamente yo soy descendiente de alemanes, el tema de Hitler es algo que me llega y me va a llegar siempre. Entonces, en mi casa el tema de los derechos humanos era tema. Lo hablábamos con mi papá, lo hablábamos con mis hermanos, lo hablábamos con mi mamá, y sabíamos que este era un tema muy grave que estaba sucediendo en Chile. Y realmente uno no entiende la locura en la que caímos en ese minuto. Yo no la logro entender, no la puedo justificar. Siendo alumna de la universidad, nadie me conocía, fue Luis Alberto Ganderatz, que me hizo una entrevista en la revista Paula, y yo hablé ahí de los derechos humanos, porque de verdad era un tema para nosotros. ¿Y esa fractura, tú crees que esa herida fue supurada, fue sanada en el alma profunda No, de Chile? claramente no. ¿Cómo lo ves tú eso? Yo no sé por qué, a ver, no ha sido posible de sanar. Y me pasan dos cosas. Por un lado, yo admiro a Ángela Geria y a Toá por su actitud, pero es la actitud de los menos, ¿no? Y después, porque a mí también me llama la atención cómo, por ejemplo, países como Francia y Alemania, donde hubo millones de muertos, pueden trabajar juntos. Como en Irlanda del Norte, donde hubo bombazos, asesinatos de todo tipo, lograron cerrar heridas y están trabajando juntos. O España, después de la guerra mundial, civil. Y en cambio en Chile no lo logramos. No veo que podamos, cosa que tampoco sentí que hubiese sucedido en Estados Unidos. Yo vivía en el sur de Estados Unidos
Y yo ahí sentía el resentimiento del Dixie, ¿no es cierto?, contra los norteños, muy fuerte todavía. No tengo claro por qué algunos países logran cerrar las heridas y otros no, pero en Chile no la hemos cerrado. Yo tengo un recuerdo de la década del 80, el día del 5 de octubre, el plebiscito. Yo era joven, muy militante, por el no, y estábamos esperando los resultados inciertos, no se daban los resultados oficiales, se demoraron, me acuerdo de la televisión, había una expectativa, y tengo la imagen que para mí fue impactante en ese momento. Yo tenía la caricatura, para mí Matei era parte de la dictadura militar y era facho nomás. Y va entrando a la moneda y unas periodistas se acercan, lo que yo acuerdo, y él dice, y le preguntan, y dice, no, el no ha ganado, y es claro que ganó. Y eso fue impresionante para mí y para muchos, fue un momento de liberación. ¿Cómo fueron los días previos? ¿Qué se hablaba en tu casa? ¿Qué les hablaba tu padre? ¿Cómo fue? ¿Qué pasaba con él, digamos, ante lo que iba a pasar ahí en el plebiscito? En primer lugar, mi papá se opuso mucho a que Pinochet fuera el candidato. No quería que él fuera el candidato, su candidato era Cubillos. Que creo que era el ministro de Relaciones Exteriores. Sí, había sido. Ministro de Relaciones Exteriores. Después había salido, ¿te acuerdas? Sí. Por el fallido viaje a Filipinas. Sí. Pero era un hombre que yo creo que lo hubiera hecho muy bien a Chile. Era un hombre grato. Bueno, finalmente fue Pinochet. Mi papá supo desde un principio, y yo también, que iba a ganar el no. No teníamos ninguna duda. Y él estaba siempre muy impresionado cuando veía que todo el mundo estaba convencido y trataban de convencer a Pinochet que iba a ganar. Y por lo tanto, sabiendo él que iba a ganar el no, yo también, a pesar de que trabajé por el sí, que fue otro tema, pero lo que él tenía claro, y nos lo hizo saber a todos nosotros, es que él no iba a permitir que se alteraran o que no se respetaran los resultados. Entonces, en los días previos, me dijo, o el día anterior, o puede haber sido la misma mañana, no recuerdo bien, mira, me dijo, yo voy a estar en tal parte, pero mi segundo va a estar en esta otra parte, y mi tercero va a estar en esta otra parte, y el cuarto va a estar en un lugar distinto. Y todos con las mismas órdenes. Si yo, por alguna razón, no estoy, si me cortan, el segundo actúa, y el tercero actúa, y el cuarto actúa, en el sentido de que el resultado se respeta. Esa era una decisión, o sea, cuando él fue y le hicieron la pregunta, eso no fue algo del momento, eso no fue algo que se le haya salido, eso es algo que él tenía absolutamente preparado, porque sentía que de verdad Chile no podía resistir, que era impensable desconocer los resultados. Eso habría sido probablemente una suerte de guerra civil. No me cabe duda que hubiera sido... Si Pinochet no hubiera aceptado los resultados y tu padre hubiera dicho, se respetan los resultados, habría sido una guerra... Yo no tengo claro si... Suponte tú que mi papá no hubiera dicho nada. Yo no tengo claro si no se hubiesen respetado o no. Finalmente quizás hubiera primado la cordura. No lo vamos a saber nunca. Ojalá. Pero lo que sí él sabía, y me acuerdo que me dijo, yo no, le voy a sacar la espoleta a la bomba. O sea... No puede hacer explosión. Y por eso que él lo dijo antes de entrar. De tal manera que cuando entró ya el ambiente ya estaba consumado. ¿Cuál es tu evaluación de la figura de Pinochet? Pinochet es una figura difícil para la derecha o la centro-derecha, ¿no es cierto? Sí, es una figura, algunos que fueron muy pinochetistas parece que se hubieran olvidado que lo fueron o quieren aparecer como que ya no lo son. Otros genuinamente miran con una distancia crítica y no tan entusiasta. ¿Cuál es tu mirada hoy de la figura de Pinochet en la historia política de Chile? Mira, es un personaje muy complejo. Yo por lo menos, la gente en Chile no se dio cuenta de lo cerca que estuvimos, por ejemplo, de guerra contra Argentina. No se vivió. Yo lo viví muy, muy intensamente porque estaba mi papá ahí. Y mi hermano, que era estudiante de medicina, lo llevaron a, creo que a Punta Arenas, o sea, yo no sabía si lo iba a volver a ver. O sea, el ambiente de guerra y de que nos estábamos preparando y que nos estábamos acercando a una posible guerra fue muy fuerte.
Yo no tengo ninguna duda que si no hubo guerra fue por Pinochet. Y muchas cosas él las sacó adelante con una decisión bien especial. Cuando él se convencía de algo, y creo que se la jugó por muchas cosas que fueron buenas finalmente para Chile. El tema de los derechos humanos, él lo debió haber parado, y él era el único que lo podía parar, y no lo hizo. Y yo siempre supe, y mi padre lo supo, y lo conversamos muchas veces, que eso iba a ser un tema, y vuelvo a insistir, ¿por qué para nosotros esto era algo tan importante? Porque nosotros, de alguna manera, habíamos vivido muy intensamente lo de Alemania, que fue una vergüenza terrible. Y por lo tanto, ese tema de respetar la vida de los otros, para nosotros era algo súper sagrado. Así que Pinochet es una figura... Era astuto, era osado, jugaba muchas veces al borde, hizo cosas que de verdad yo creo que salvaron a Chile, hizo otras cosas que hundieron por mucho tiempo la convivencia entre los chilenos. ¿Pero fue un dictador? Yo siempre hablo del gobierno militar, pero obviamente que la forma en que ejerció el poder era dictadura, obviamente. Evelyn, la familia Bachelet y la familia Matei, bueno, se desencuentran porque el destino las lleva en caminos distintos, pero se vuelven a encontrar en esa elección en que para mí fue impresionante, que estaba por un lado dos mujeres, Michelle Bachelet y Evelyn Matei en el otro lado, de dos familias que habían Yo no hubiera estado nunca ahí si no hubiera sido porque se habían caído los otros tres. Se cayeron los caballeros. Se cayeron los caballeros. Dejemos bien claro que no lo había buscado. Eso es lo primero que te quiero preguntar. Esa elección a todas luces parecía perdida, era casi un suicidio político presentarse. ¿Por qué te presentaste una elección? Era perdida de todos modos. Ya. ¿Cómo se puede competir una elección que se sabe perdida de antemano? Eso... Mira, yo soy hija militar. Para mí el sentido del deber, o sea, cuando yo vi que la gente, que los de la Fuerza Aérea, mi hermano, estaban de verdad dispuestos a dar la vida en esa guerra que gracias a Dios no fue, en el 78, ir a una elección que está perdida de antemano, no te voy a decir que es una cosa muy... Yo sabía que iba a ser duro. De hecho, cuando me pidió Jovino Novoa, me dijo que él quería que yo fuera candidata, que la UDI quería que... fue en el minuto que estaba renunciando Longueira, o más bien los hijos de Longueira, yo le dije, pero yo puedo decir algún garabato, ¿no? Pero es que tengo que decirlo tal cual fue. Sí, lógico. Y le dije, pero tú te das cuenta de la mierda que me estás ofreciendo. Y no puedo decir otra cosa porque eso fue lo que le dije. O sea, yo tenía súper claro, yo le dije, no va a haber un peso, voy a perder. Y finalmente voy a perder porque fui mala candidata. Me van a dejar todo solo porque ya. Sabía de antemano todo lo que iba a pasar. Pero al mismo tiempo, alguien tenía que asumir. Tú no puedes permitir que las fuerzas se disgreguen. Y yo en ese minuto lo único que traté de ser era como algo que sostuviera a nuestro sector juntos. Por eso que en algún minuto dije cosas que no corresponden a mis convicciones, pero como yo no tenía ninguna posibilidad de ser presidenta, yo sentí que mi deber en ese minuto no era dar a conocer lo que yo creía, sino que tratar de representar más o menos al sector. Y bueno, lo único que sí, yo tengo una historia familiar de mucho cáncer. Papá, mamá y 3 hermanos han tenido cáncer. Solamente mi hermano mayor y yo hasta ahora no lo hemos tenido. Y lo único que yo me prometí a mí misma es que esa elección no me iba a provocar un cáncer. ¿Y qué se hace para no tener ese cáncer? ¿Qué trabajo interior se hace? El trabajo interior que se hace es saber que tú estás en una posición difícil, que vas a hacer todo lo mejor que puedas hacerlo,
pero que está perdido y que eso no te va a afectar, porque yo en realidad tampoco había, yo no me moría por ser candidata, por presidenta, no me moría por ser candidata presidencial, me llegó, me tocó. Y por lo tanto, fíjate que no, mucha gente me dice, pero tú lo tienes que haber pasado pésimo, ¿cómo sobreviviste eso? Y yo sí, me levantaba y me acostaba con dolor de cabeza, porque la tensión era muy fuerte. Pero yo no lo recuerdo con amargura ni con nada. ¿Y cómo era la relación, cómo fue la relación entre, primero, cómo es tu relación con Michelle Bachelet? Ambas vienen de estas dos familias, Sí. tus padres fueron amigos, los padres de ambas fueron Sí. amigos. ¿Cómo se encontraron ahí? Es difícil porque en el primer gobierno de ella, yo realmente sentía que ella era la hija. A todo esto, perdón, se han tejido muchas conjeturas de que nosotros éramos amigas de chica. No. Ella debe tener 2 o 3 años más, no, es poquito. Pero cuando una tiene 4 y la otra tiene 6 o 7, es un mundo de diferencia. Entonces yo no recuerdo haber jugado con ella nunca. No. Pero obviamente que la amistad entre los padres sí influye muchísimo. Y yo recuerdo haber tratado de ayudar en muchas cosas porque, bueno, además no lo hice solamente con ella, lo hice en otros gobiernos, en el de Lagos. También yo sentía que para mí los juramentos son muy importantes. Y cuando yo juré que iba a trabajar de alguna manera por Chile, para mí eso es en serio. Ya, bueno, pero me estoy yendo para otro lado. Entonces, cuando nos encontramos, era tensa la situación, porque obviamente que estábamos compitiendo, yo sabía que ella iba a ganar, ella lo único que quería era ganar en primera vuelta, yo creo que para ella fue una lata tener que ir a la segunda vuelta, y yo lo único que quería era pasar a la segunda vuelta, pero yo creo que a la larga fue una competencia sana. No siento que haya sido algo ingrato o problemático, y yo no creo que para ella tampoco haya sido así. Tú hablaste ahí de que tú te sentías de alguna manera comprometida con ese juramento. Sí. ¿Cuáles son los valores más importantes para ti en la vida y en la actividad política? Tus valores más entrañables por los que tú estarías dispuesta a dar tu vida. Libertad, obviamente. Equidad. Equidad en oportunidades sobre todo. Humanidad. Respetar al otro siempre. Respetar. Y finalmente, yo creo que lo que resume todo es que tú estás ahí no para hacer grande un partido, no para hacerte grande tú, no para creerte importante, sino algo que está tan manoseado, que es el servicio público. Pero para mí el servicio público es algo como sagrado. O sea, es algo con lo que no se juega, no se juega con el dinero ajeno, no se juega con nada. Entonces, al final es una responsabilidad muy, muy grande. Yo te diría que esos son como hay muchos más naturalmente, pero esos son como los principales. Uno supondría que la equidad no es un valor de alguien de derecha. Para mí es total. Y de hecho, las grandes diferencias que yo he tenido con mi sector siempre se las ha jugado por, obviamente, eliminar la pobreza. En eso, Miguel Kast fue pionero. Y con muy poco dinero hizo muchas cosas para ir luchando contra la pobreza. Pero yo siempre dije que eliminar la pobreza no era suficiente. Era obviamente esencial, pero no suficiente. Porque al final, porque al final la envidia es un sentimiento tan importante en el ser humano, ¿no? ¿Y cómo no vas a tener envidia cuando tú ves que los hijos de otros pueden ir a buenos colegios,
por eso mismo van a ir a buenas universidades, por haber ido a buenas universidades van a ganar mucho, y tú ves que tu hijo, que a lo mejor es tan inteligente como el otro, va a un colegio donde no aprende, no puede ir a la universidad y por lo tanto no va a llegar nunca. Y yo creo que además en esto influye mucho una historia de vida familiar, ¿no? Los alemanes, se vinieron cinco hermanos de Alemania a Chile, hace como 4 generaciones atrás. Ellos eran una familia muy bien catalogada en Alemania, pero su padre, el padre de estos 6 hijos, murió porque rescató a un niño de un río. Bueno, se murió de pulmonía después. Entonces ellos se quedaron en la ruina, porque en esa época, si se moría el padre, no había seguridad social. Se vinieron a Chile, de a poco los 5, y les fue muy bien acá, porque era gente culta. Y mi abuelo y mi abuela tenían campo, mi padre, tengo fotos de él de chiquitito con cosas de seda, pero entre que mi abuelo le prestó a algunos amigos, entre que hubo malas cosechas, entre que llegó la CSU, hizo quebrar la cervecería Aubel, en 2 años se quedaron viviendo en una pieza, literalmente. Entonces, esa sensación de que tú puedes estar arriba o abajo es muy fuerte en mi familia, porque lo vivieron 2 veces, con la muerte de los... y después mis abuelos. Entonces, esa sensación de que tú no eres más ni menos porque estés arriba ni abajo, pero que tú tienes que tener oportunidades, para mí y para mi familia es muy fuerte. Que por lo demás es una tradición bien alemana. En Alemania, ellos tienen una economía de mercado, pero muy distinta que la de Estados Unidos. En Alemania, la equidad es un concepto súper importante. Eso yo lo tengo grabado afuera. Ahí te iba a hacer una pregunta. Desde la derecha siempre se habla sobre todo de reformar el Estado. Hay algunos que dicen que aquí hay que hacer otros cambios grandes en Chile. Mejorar a la gestión del Estado, hacer un mejor Estado, pero también mejorar el mercado o darle un giro. Pero eso pareciera no estar en el discurso más tradicional de la derecha. Y ahí hay 2 modelos, ¿no es cierto? Un modelo social de mercado y un modelo de mercado más individualista, que algunos han llamado neoliberal. Yo sé que para algunos puede parecer una caricatura, pero son 2 maneras distintas de... No, yo estoy profundamente comprometida con el modelo de economía social de mercado, donde tiene que haber una fiscalización muy importante al sector privado, fiscalización que en general en Chile no existe. Eso nos provocó la crisis de los bancos y nos ha provocado muchas crisis. Yo siempre he dicho, ¿cómo va a ser posible que en muchas universidades, por tener más alumnos y por lo tanto más ingresos, tú permitas que entren personas que de verdad no tienen el puntaje o armas carreras que no tienen campo laboral? El tema de las colusiones, el tema de la fijación de precios, o sea, para mí eso es pecado mortal, mortal. Y por lo tanto yo creo que sí, una cosa es la libertad de emprendimiento y otra cosa es el libertinaje. ¿Tú crees que en Chile hay libertinaje? Sí, en muchas áreas sí, libertinaje. ¿Y qué pasó ahí? ¿Es una crisis ética de una parte del empresariado, una crisis ética de la élite? ¿Qué pasó? ¿Una crisis moral? ¿Qué es lo que pasó en Chile? En Chile yo creo que la honestidad nunca ha sido un valor que se respete. Cuando yo estaba en 5º básico, mandaron a mi papá a Estados Unidos. Yo no hablaba nada de inglés. Y el primer día tuvimos una prueba de matemática. Yo dije, ya, prueba de matemática, eso lo puedo hacer. No había nada que entender. Y de repente, en la mitad de la prueba, salió la profesora del curso. Yo la miré así como que, estás loca, estamos en prueba. Nadie miró para el lado. Nadie le preguntó, oye, ¿qué pasa con la 4ª? Nadie. Y eso a mí me chocó y me tocó
profundamente. Porque en Chile, en primero básico, ya los niños hubieran copiado. Porque la confianza, la honestidad, no son valores respetados en Chile. No lo son en ninguna parte. Eso es muy tremendo lo que tú dices, porque en nuestro inconsciente, en nuestra autopercepción, siempre hemos sentido que somos un país menos corrupto dentro de Latinoamérica, que somos un país honesto. No. Nos comparamos con Argentina, tú parece que tienes una visión de que no hemos sido honestos nunca. Yo creo que no hemos sido nunca. Yo creo que en Chile es ser diablo o ser, no sé cómo hay otra palabra que usan. Pillería, la pillería. La pillería. Robar al Estado es una pillería, no es un delito. Y hay muchos que han robado mucho al Estado o que han robado mucho en el sector privado, y yo siento que no hay penas, ni para unos ni para otros. Yo recuerdo, queríamos ver, había un proyecto de ley que a mí me importaba mucho, que era ver cómo le podíamos dar dinero para capacitar a los trabajadores a la pequeña empresa. Entonces se hizo un proyecto de ley y yo dije, sí, pero aquí van a haber robos, dije yo. Entonces dije, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Porque dije, van a inscribir a trabajadores que no son de ellos para ganarse los 200.000 pesos. Bueno, cuento corto. Terminaron concursos de cómputo. Salieron unas señores con el maletín a inscribir RUT de señores, ponte tú, en la cuarta región, que vivían en sectores donde no había luz eléctrica. Los inscribieron, les pusieron 3 cotizaciones y los inscribieron en cursos de computación. Chuta. Mira, el robo, pero el robo, o sea, en Chile el echa la ley y echa la trampa es algo que existe en todas partes. La corrupción que me ha tocado ver a mí en el sector público. Yo fui la primera que hice una denuncia, me acuerdo, con un proyecto de Empremar. Era diputada, tenía 1 año de diputada, y yo ya empecé con... Y efectivamente hubo gente que llegó a la cárcel. Hice muchas denuncias a la justicia, querellas. Nunca. Prácticamente nunca son... Entonces yo siento que ahí también, y yo por eso le pido a la justicia, por favor, mientras acá no se castigue fuerte la pillería, el robo, el fraude, la colusión, ¿de qué equidad o de qué podemos estar hablando? O sea, aquí podemos subir los impuestos todo lo que quiera, pero si se lo siguen robando, y hay mucho robo en Chile. Es muy fuerte lo que tú estás diciendo, porque de alguna manera, como decía yo antes, rompe completamente la autoimagen. Es doloroso como aceptación. ¿Tú no tienes la impresión, y te vuelvo a insistir la pregunta anterior, que aquí ha habido, las élites en los países son muy importantes? Acá fijan parámetros de conducta, se supone que tienen educación, o sea, que tienen que marcar un modelo, marcar incluso una referencialidad. ¿No tienen la impresión que algo pasó con la élite chilena, la élite del siglo XX, que es peor que la del siglo XIX? Mucho peor. Me gustaría saber tu diagnóstico. Mucho peor. Y yo creo que además tiene que ver con que yo en alguna parte leí que los más altos ejecutivos de Chile leen menos que los operarios de máquina en Alemania. Y yo creo que ha habido mucha preocupación por el viaje, por el auto y por la moto de agua, y muy poca preocupación por las humanidades, por formarse. Y creo además que ha habido la moral o los valores, de lo cual se habla mucho, al final se reduce a la moral sexual. Del ombligo para abajo. Es del ombligo para abajo. Esa es la moral. Esa es la moral. Más importante, claro. Que no al divorcio, que no al aborto, que no a la píldora y después. Pero esos son los valores. Pero no pagarle las cotizaciones a la nana o pagárselas por el mínimo no es problema. Y para mí es mucho peor que lo otro. Hacer quebrar de forma compleja a tu competencia no es problema. Tener utilidades escandalosas no es problema. Y por lo tanto yo siento efectivamente que ha habido, y por eso que yo creo que es tan importante que la élite se vaya renovando. Por eso que para mí el tema de la educación pública es tan importante. Yo siento, y me tocó en una charla del CEP decirles, no puede ser que todos los gerentes sean personas
egresadas de 5 o 10 colegios y de 2 o 3 universidades. No puede ser, porque no conocen el otro país, el resto del país, porque no lo entienden, porque no pueden ponerse. O sea, y hay otro mito, la meritocracia tampoco existe en Chile, no existió nunca. No existe. No sé si existió antes, pero no existe la meritocracia. Fíjate que yo egresé de la Universidad Católica y yo me he propuesto no contratar a personas de la Universidad Católica. Bueno, eso es porque tal vez a los de la Católica les falta calle, dijiste tú creo algo así, les falta contacto con la realidad del país, Si tú nunca has vivido la pobreza, no la entiendes. Si nunca fuiste mujer y nunca te sentiste discriminada, no lo entiendes. Si tú nunca fuiste de menores recursos y te sentiste tratado un poco paternal, pero hacia abajo, paternal como que yo soy superior y tú eres niño, ¿no? No lo entiendes, y por eso que yo siento que en la élite tiene que estar representada de verdad. Yo me acuerdo cuando le dije al presidente, nombre a este chiquillo de subsecretario, viene de Ovalle, Fernando Arap, es brillante, viene de Ovalle, no tiene las conexiones acá en Santiago, son otras miradas, son otras, y yo creo que en realidad en Chile ha habido una élite que ha tenido el poder político, ha tenido el poder económico, ha tenido el poder social. Social hablo de medios, de comunicación, etcétera. Y eso creo que es profundamente negativo para un país. Cuando te escucho hablar, tu discurso parece de repente más de izquierda que de derecha. Sí, cuesta clasificarte. A ver, interesante. Yo lo sé. Yo sé que mi discurso suena mucho más de izquierda que de derecha. Y esa es la forma en que yo siento y he sentido siempre. Lo que me pasa es que cuando vi, desde chica también, Alemania Occidental y Alemania Oriental, yo sabía dónde quería estar. No en la Oriental. No en la Oriental. No donde estuvo Michelle Bachelet, sino en la otra. Ajá. Y cuando veo Corea del Sur y Corea del Norte, sé dónde quiero estar. Y me pasa... Ya, pero hay intermedio porque esos son los extremos. Bueno, son los está extremos, bien. Claro. No. ¿Por qué hablo de eso? Porque son extremos. Porque era un mismo pueblo. Eran la misma cultura. Nadie puede decir, no, es que en realidad son alemanes y por eso que salieron adelante. No, los otros también eran alemanes. Unos salieron adelante y los otros no. Y además no solamente no salieron adelante económicamente, sino que además o sea, yo recuerdo, porque mis tías tenían revistas alemanas, etcétera, que metrallaban a un joven porque quería ir a ver a su familia a Alemania Occidental. Lo ametrallaban y lo mataban Entonces, yo siempre supe que las recetas de izquierda, o por lo menos las recetas de esa izquierda más el socialismo real, como le llaman, no funcionan. Entonces, mis ideas son mucho más de izquierda, mis ideales, pero con otras recetas, con recetas que funcionen. Entonces, ¿por qué, quiero entender, esto es para romper las imágenes hechas, ¿por qué estás en la UDI? Porque uno diría, para muchos... Podría estar en cualquier lado. No digo que sea así. Para muchos la UDI es el poder el partido de los poderes fácticos, el poder de toda la gente de la Católica, es decir, de esa misma elite que tú has criticado. ¿Por qué haces política desde ahí? A ver, porque me echaron de Renovación. Bueno, y además, pero yo podría estar en Evópolis y a lo mejor lo que me pasa con los partidos de izquierda es que, aunque yo vi por primera vez con Lagos, no, lo vi antes también. O sea, la izquierda empezó a hacer más socialdemocracia y creo que la derecha también empezó a aprender que el individualismo y qué sé yo no era todo. Y durante mucho tiempo, un tiempo que yo creo que fue muy bueno para Chile en muchos sentidos, hubo mucho menos distanciamiento entre los dos. Pero yo no podría estar en un partido de izquierda que no cree en el mercado. Claro, un mercado corregido, un mercado supervisado, un mercado fiscalizado,
que yo creo que no lo ha habido suficiente ni en la izquierda ni en la derecha. Nadie ha fiscalizado suficiente, nadie. De hecho, cuando yo estuve en el ministerio, la queja era que yo fiscalizaba demasiado. Pero para mí, por ejemplo, que un empresario no pague las cotizaciones es algo inaceptable, pero inaceptable. O que hagan mal uso de la franquicia tributaria, esta de capacitación de los trabajadores, es inaceptable. Porque entonces, y fiscalicé muchísimo. De hecho, tuve mi primer trabajo, o el segundo en realidad, yo tuve un gran jefe, Juan Aristía, que él es muy de derecha, pero era una bestia para fiscalizar. Y fue justamente en las AFP. Y yo de él aprendí mucho. El mercado no fiscalizado produce horrores. Evelyn, ¿te gusta Mario Vargas Llosa? Me encanta. ¿Como figura intelectual? Ah, sí, me encanta. Pero de repente de repente lo encuentro un poquito... ¿Un poquito qué? Hace gala como de... Se siente muy superior. ¿De superioridad intelectual? ¿Una cosa sí. así? ¿Te molesta? Eso me molesta. Pero sus libros son... ¿Qué te parece esa afirmación cuando él dijo que había una derecha cavernaria Eso en Chile? me dio una rabia. De ¿Y no hay una derecha cavernaria? Lo mismo que tú estás diciendo. Igual que una izquierda cavernaria. Ajá. Cavernaria y en todos los extremos. Para mí los extremos son cavernarios. Cualquier extremo. Si hay algo que aprendí de muy chica, y justamente por estos ejemplos que estoy dando, ¿no es cierto? Cómo tú puedes llegar a ametrallar a un joven por el solo hecho de querer cruzar la frontera. A mí los extremos me dan miedo. Pero que él venga aquí a pasearse y así, porque ¿sabes lo que pasa? Él lo dijo a propósito, yo no sé si fue del aborto, yo creo que fue a propósito del aborto. ¿Y sabes lo que me pasa? Yo voté a favor del divorcio. Y voté a favor de la píldora del día después y todas esas cosas. Pero yo entiendo que haya alguien que por religión crea que efectivamente abortar es matar a un ser vivo. Y creo que eso se debe respetar. Yo puedo votar distinto, pero no tengo por qué andar poniéndole... ¿Motejando? Motejando. A mí eso me molesta, el motejar. Mira, sentí que él había motejado. Mira, te decidí a Vargas Llosa porque traje aquí... Y yo, de hecho, cuando él dijo eso, ¿ya? Dije que mejor saliera apareciendo en el Ola con su señora... Uy, que le pegaste fuerte. Lo acusaste de farandulero. ¿Ah? De farandulero. Es que me pareció que él... A ver, yo entiendo que él es un gran intelectual y que ha hecho muchas cosas y muy interesante y toda su trayectoria, pero ese motejar me molestó profundamente. Ahora, no cabe duda que Vargas Llosa, independientemente si se ha puesto un poco farandulero o no, es un gran novelista. Sí, claro. Hay una novela que se llama Conversación en la Catedral, sí. cuyo comienzo habla de un momento de la historia de Perú, un momento muy crítico en que Vargas Llosa se da cuenta que su país estaba jodido. Y el protagonista, que es como su alter ego, que es un periodista, dice, voy a leer el fragmento, de la puerta de la crónica, Santiago, el personaje, mira la avenida Tacna sin amor, automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Y te saco esta frase porque tú en un momento lo leí en una entrevista, dijiste, Chile se jodió y no tiene arreglo. Y me pareció una afirmación tan potente y de alguna manera citando un poco esta afirmación de Vargas Llosa, pero aplicada a Chile. A ver, ¿Chile se jodió? Es la primera pregunta que te voy a hacer. ¿Y por qué no tiene arreglo? Porque lo segundo es un poco desesperanzador. A ver, en ese minuto, yo lo dije después de la violencia, cuando yo veía que grupos iban y atacaban, incendiaban y desvalijaban pequeños negocios cuyos dueños yo los conozco porque son de Providencia, que nos robaron primero, vandalizaron después y quemaron nuestra biblioteca pública. Eso fue brutal, inaceptable. Pero 3 veces sucedió. Inaceptable, inaceptable. Y en la de Baquedano también. O sea, fue la de Bustamante y la de Baquedano. Las 2 quemadas.
yo ahí sentí que efectivamente Chile se había jodido y que no tenía vuelta. Curiosamente, siento que esta pandemia nos da alguna posibilidad de salir adelante. Curiosamente, porque la gente está muy pesimista ahora. Pero yo siento, digamos, que esta pandemia que va a dejar una situación terrible, mucha gente ya perdió la pega, mucha gente ya perdió el negocito que había hecho, a lo mejor lo había fundado su padre, donde tienen toda su esperanza, donde tenían toda su vida. Bueno, en fin, esto es posible que nos vuelva a poner en el ánimo que yo sentí cuando llegamos los diputados todos nuevitos, ¿no es cierto? ¿Y cuál era el ánimo? El ánimo ahí era de que estábamos saliendo de un tiempo terrible, que había muchas heridas, que había muchos problemas y que había que trabajar por el país. Fueron las épocas, yo no puedo entender que hoy día se denoste tanto los grandes acuerdos, cuando yo creo que fueron muy beneficiosos para el país. Yo participé de muchos de esos acuerdos. Me acuerdo que cuando Aylwin dijo que necesitaba más impuestos porque tenía que hacer programas sociales potentes, yo le encontré toda la razón. Y Piñera, que estaba en Hacienda en el Senado y yo estaba en Hacienda en la Cámara de Diputados, trabajamos mucho para tener una buena reforma tributaria y fuimos muy acusados en esa época, me acuerdo, por la UDI, en el sentido de que sentíamos que efectivamente Aylwin tenía que tener más dinero para programas sociales. Entonces, ese era el ánimo, pero después yo empecé a ver que el ánimo empezó a ponerse cada vez más individualista. Cada vez se trabajaba menos por el bien de Chile, cada vez más por aparecer 30 segundos en la tele. Se farandulizó, los diputados y los senadores eran cada vez menos, gente menos culta, muchas veces personas que si no son diputados no son nada, no podrían nunca aspirar, si no son diputados, a ganar los 8 millones o no sé cuánto que ganan, y por lo tanto tenían que defender esa diputación porque de eso dependía su familia y su bienestar. Y por lo tanto lo defendían con cualquier cosa que valiera con tal de seguir ahí. Entonces ya no se trataba de defender a Chile, se trataba de defenderse a sí mismo. ¿Qué pasó? En Chile, de alguna manera, se rompió el sentido común, el sentido de patria, el sentido de nación, y fue un individualismo. Un individualismo. Que arrasó, un individualismo importado de esta economía de mercado norteamericana, sí. Pero sin raíces en Chile. Tal vez algo pasó ahí, ¿no? Que tampoco se aprende en el colegio. O sea, la gente siente que pudieron progresar durante todos estos años, pero que fue gracias a su esfuerzo. Muy pocos reconocen que efectivamente hubo un esfuerzo también del Estado, grande. Después, este individualismo que hoy día se ve en la gente que organiza fiestas, en la gente que, ¿no es cierto?, que no respeta las normas, etcétera. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con ese individualismo que es la versión más americana del sistema de mercado. Y por eso que a mí me gusta tanto la versión europea del mercado, que es algo que reconoce la vida en sociedad y en familia y con mucho mayor respeto. Y efectivamente creo que eso nos ha hecho mucho daño. Y si tú a eso le sumas que en general no hay pensamiento crítico. Yo me acuerdo, estábamos discutiendo la ley de divorcio. Y yo había estudiado bien lo mejor, los pros, los contras, cómo se resolvía el divorcio con esto de que todo el mundo iba a mentirle al juez y se ponían iban a mentir a propósito y el juez sabía que le estaban mintiendo. Y bueno, en fin. Entonces yo tenía todo mi arsenal preparado y llego a las discusiones y los que estaban en contra del divorcio era por la familia. Y los que estaban a favor del divorcio era también por la familia. Tú decías, era una guerra de eslogan. No hubo nunca una conversación de cómo solucionamos efectivamente cuando una pareja ya no quiere seguir junta.
¿Y cuáles son? Entonces, nos empezamos a convertir en una guerra de slogans donde nada se discute a fondo, donde tú no escuchas al otro y donde finalmente es como... Eso se fue perdiendo y creo que tiene mucho que ver con nuestra educación, en que nuestra educación no te enseñan a debatir, no te enseñan a sostener ideas, no te enseñan a entender que a lo mejor hay un librito, que no me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo que era un librito chico, que a mí me marcó mucho, porque describía te mostraban primero una imagen de una niña bonita con una nariz respingada, con un sombrero, y después te mostraban una imagen de una vieja, narigona, re fea. Tú debes conocer la imagen esa. Y decían que habían dividido al curso por la mitad. Y a uno le habían mostrado la imagen de la niña joven y a la otra la abuela, narigona. Y después los juntan a todos y ponen una imagen en el pizarrón. ¿Qué ven aquí? La mitad decía una niña joven, la mitad decía una vieja, y se empiezan todos a pelear. Hasta que alguien se para y dice, no, pues aquí está la vieja. Y el otro dice, no, pues aquí está la niña, porque es una imagen que puede ver los dos. Y en el fondo la enseñanza era, lo que tú ves está tan condicionado por lo que tú has vivido, por lo que tú has estudiado, que tú ves una realidad y el otro la puede estar viendo de otra manera. Y eso en Chile no existe. Ahora, no existe, existe la descalificación. Tú piensas distinto que mí y eres mi enemigo. Tú hablabas ahí de la educación, pero en Chile, con todos los defectos, porque era elítica, no era completamente masiva, hubo una educación pública importante, donde se formaron presidentes de la República, en esos liceos, se formaron los que llegarían a ser premios nacionales de ciencias, se formó una élite cultural de profesionales en la educación pública. Y algunos dicen que el desmantelamiento de parte de Pinochet de esa educación pública es una de las causas del empobrecimiento cultural. Se habló del apagón cultural después del golpe militar. ¿No habrá algo de eso? Yo creo que hay muchas cosas. Puede ser eso, puede ser también que los profesores dejaron de ir a las escuelas normales, donde había mucha escuelas de los normalistas, claro. De los normalistas, donde había mucha vocación, y empezaron a tener que dar la prueba de aptitud académica y después la PSU, donde, unido a que los profesores en general han ganado muy poco, la gente que estudia pedagogía muchas veces estudia pedagogía porque no entró a la carrera que quería. Entonces tú tienes, o sea, yo estaba mirando hace algún tiempo atrás la famosa prueba esta, creo que se llama Inicia, que es la prueba que dan algunos profesores, lo que quieren, cuando están saliendo de pedagogía. Y era algo así como que el 65% de los profesores que estaban egresando a la universidad no dominaban la materia que iban a tener que estar enseñando en los colegios. Entonces, yo realmente siento que uno de los peores errores que hemos cometido como sociedad es tener a los profesores muy mal pagados. Evelyn, y no solamente mal pagados, tal vez, no ha habido una pérdida de dignidad. A ver, el profesor antes era bien tratado en la sociedad chilena. En el sur yo escuchaba a la gente, todavía le dicen en Chiloé a los profesores maestros. Había como, aunque no fueran tan bien pagados, por último había una imagen, una dignificación del profesor. Ahí falló, es decir, ahí no se tomaron decisiones de política pública desde el Estado. Es decir, así es. Porque si tú permites que llegue gente tan mala, con tan puntajes de profesores, porque tú no le das a ese tema la importancia que merece. O sea, aquí faltó una... Se han hecho muchas reformas, pero parece que no se han hecho, no hemos ido de reforma en reforma en la historia educacional chilena, pero no ha habido como un darle el martillo al clavo, digamos, el tema de fondo. No hemos gastado la plata en ladrillos, en educación. Más colegios, mejores colegios, y es importante, nosotros mismos estamos invirtiendo ahora 1.500 millones en el Carmela, en la infraestructura. Es importante la infraestructura, pero mucho más importante son los profesores. Yo fui a visitar, tuve la suerte de conocer uno de las sedes del Indian Institute of Technology, el IIT, donde es más difícil entrar que a Harvard o al MIT. Muchos premios Nobel enseñan ahí y está saliendo la gente más brillante. De verdad, el edificio era bastante ruinoso, pero la calidad de la educación maravillosa. Entonces yo siento, digamos, que gran parte de la plata
las hemos invertido muy mal en la educación. Nos hemos gastado mucho más en edificios. Ya esta locura de que había que comprarles los colegios porque Claro. alguien cree que eso va a mejorar Claro. la educación. Bueno, es un poco, ha sido como una lógica de inaugurar edificios, así como hospitales, pero no solucionar, no generar nuevos médicos, nuevos profesionales que trabajen. O sea, Y porque en eso hemos fallado todos los sectores, ¿eh? claro, Todos los porque, sectores. porque eso es mejor para la foto, es cortar la cinta, ¿no? Tener el edificio. Es que eso es mirar el corto plazo, ¿te fijas? O sea, hay que tener mucho coraje en la política para tomar medidas que den resultados recién en mediano o largo plazo. Pero yo creo que si uno lo explica y uno le dice a la gente, mire, usted no va a ver los frutos para usted, pero los va a ver en sus hijos o en sus nietos. Yo creo que la gente lo entiende y lo valora. Pero eso nunca existió en Chile, los profesores siguen muy mal pagados. Y como tú dices, el mal en esta sociedad tan individualista, donde al final tu peso o tu valor depende de cuáles son las zapatillas que tú te compras. Claro, un profesor que gana mal no es respetado tampoco. Yo hice clase. Yo vi... Entiendo que hiciste clase en un liceo un año en entero, Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Un año entera. Clase de matemática. Clase de matemática, a un primero y a un segundo medio. Y yo veía cómo les costaba a mis colegas llegar a fin de mes. Les costaba mucho llegar a fin de mes. Y estaban muy abrumados porque tener 45 alumnos por curso es brutalmente cansador. ¿Y qué es lo que hay que hacer en educación? La revuelta pingüina coloca el tema de la gratuidad. La gratuidad se logra. Hay unos que dicen que no, que habría que haber invertido en la educación temprana. ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es la mirada de lo que viene? Si es el problema más importante que tiene Chile, tú vas a poder estar haciendo algo en el municipio, me vas a contar después qué. Sí. Pero ¿cuál sería el foco? ¿Cuál sería la nueva reforma, el cambio grande que tú harías estructural? En primer lugar, la forma de hacer clases en el aula es del siglo antepasado. Yo me di cuenta cuando hice clase que la única vez que mis alumnos estaban todos involucrados era cuando íbamos a la sala de computación. Yo busqué todos los programas y además me regalaron un programa en que los niños podían aprender por su cuenta, que hoy día se llama Pixarrón y que lo tenemos para nuestros colegios ahora en Providencia, en que el alumno va ejercitándose, va estudiando. Hoy día los chiquillos aprenden con el celular. Ya no soportan a un señor escribiendo en el pizarrón, no lo soportan. No puede ser que nuestros niños estén desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde sentados o en forma ordenadita. Si los niños necesitan botar energía, necesitan, o sea, están aburridos, Entonces, la forma, o sea, tú ya no puedes tener un profesor que pase la materia. El estudiante tiene que pasarse la materia por sí mismo. El profesor lo que tiene que hacer, y no solamente los profesores, yo ahora estoy tratando de ver, por ejemplo, llevamos a Roberto Bravo a uno de nuestros colegios, el pianista. Y entonces él tocó piano. Y después los alumnos tuvieron una sesión en que le preguntaban, ¿cuánto estudiaba usted? ¿Cómo se la arreglaba? ¿Y cuándo jugaba? Y qué sé yo. A mí me gustaría poder llevarle a alguien que le hable de las mariposas, o que le hable del ajedrez, o algún astro del fútbol, o algo que los apasione, que les vaya abriendo el mundo. Porque hoy día o sea, lo que necesitamos hoy día es niños que sepan leer rápido, que lean bien, que entiendan lo que lean, que puedan sintetizar y aplicar. Pero también, y algo de rudimento de matemática. Pero también reflexión, Evelyn. Y bueno, la eliminación de la filosofía, ¿qué te pareció del currículum? No. Es que a partir de eso viene la reflexión. Porque cuando yo estaba en séptimo básico, y yo venía llegando a Estados Unidos, me acuerdo que tuvimos un profesor alemán y nos hizo sacar en la primera clase de séptimo básico un papel. Y dijo, ya, tienen 2 horas para escribir. El título es Guillermo Tell, ¿héroe o asesino? Séptimo básico. Entonces todos lo miramos así. Pero ¿qué es un héroe o un asesino? Ah, no, pero ¿por qué quieren que yo se los diga? Ustedes tienen que decidir. Pero díganme por qué. Entonces, a partir de la lectura, a partir de ciertas pasiones, tiene que venir. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, filosofía, ¿cómo no vamos a poder hacer una buena filosofía aplicada? Existe
como son los casos que tú haces tanto, se hace tanto, ¿no es cierto?, en administración de empresas. Tú tienes esta situación, una persona que está trabajando, no sé, en fabricar la bomba atómica, pero que no cree en la bomba atómica. ¿Qué debiera hacer? O sea, tú debieras enseñar a resolver conflictos, tú debieras enseñar a conversar, tú debieras enseñar, o sea, por eso que yo digo que la forma en que estamos enseñando es horrorosa, porque les estamos enseñando puros hechos, fechas, cosas que pasan que la puedes obtener en internet, y no le estamos enseñando a ser seres humanos. Y la pantallización, tú decías que es verdad, las generaciones lo consiguen todo en el celular hoy día, y eso está bien, la información por sí mismo. Hoy día en este confinamiento los niños están entregados a una pantalla, pero la educación no alcanzó a prepararse, les están dando tareas, pero no hay ninguna propuesta nueva que se pudiera hacer más creativa, más humanista o más científica, no sé. A partir de este hecho del confinamiento radical en que están viendo esos niños, sino que es seguir haciendo lo mismo. También la pantallización extrema es un peligro. La pantallización es, yo diría, la sublimación del individualismo, ¿no? O sea, me acuerdo que una vez invité a una niñita a la que quiero muchísimo a tomar once para conversar con ella. Y estábamos en la mitad de tomar once y de repente se ponía a hablar con sus amigas. Y yo miraba y decía, ¿te fijas? Entonces, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que si tú les despiertas una pasión, que puede ser por el baile, que puede ser por el canto, que puede ser por la poesía, que puede ser por cualquier cosa, pero yo siento que los niños hoy día no tienen ninguna pasión. En mi caso, cuando yo era chica, era el deporte, era la matemática, era la música, pero hoy día no hay tiempo para eso, porque están llenos de clase, llenos de horas de clase en que no aprenden nada, que no les interesa para nada y que no los forma para la vida. Evelyn, otra frase tuya de antología. Hay que agarrar la escoba y barrer todo lo podrido para afuera. Te estabas refiriendo a la clase política. Me imagino que también algunas partes del empresariado y otros sectores de la sociedad. Esa frase me recordó mucho la escoba de Carlos Ibáñez del Campo, cuando llegó de candidato y salió con la escoba. A ver, hablemos de qué pasa con la clase política. Hay algunos que sienten que lo que hay en Chile es una politocracia. Sí, pues. Es decir, una clase política con privilegios inmensos, obvio, que legisla para sí misma, que habla consigo misma, y que esto es transversal, y eso es de las cosas más inaceptables y que sigue en medio de la pandemia envuelta. ¿Cómo evalúas tú nuestra clase política? Sin caer en la caricatura total, pero siendo profundo en el análisis, digamos. ¿Y qué cambio habría que hacer? Mira, cuando tú ves a un diputado recién electo, a veces con muy pocos votos porque salió arrastrado, preocupado del viaje, y además cuando llega al aeropuerto se tiene que ir a través del VIP, porque no es indigno acarrear las maletas, tú te das cuenta que estamos muy mal. Y estamos llenos de eso. La cantidad de viajecitos inútiles para todas partes. Viajecitos, qué bueno. Sí, pues. Yeah. Y es impresionante la cantidad de plata que se gasta en eso. Porque si tú dices, van a ir a aprender, van a ir a... No, van a turistear, porque viajar es agradable. Después empezaron a autoasignarse asignaciones. Asignaciones para esto, asignaciones para lo otro, asignaciones... Entonces, ahora le pusieron a la pobre alta dirección pública en un problema de que tenían que bajarle los sueldos. Además, le tenían que bajar a los ministros. No veo por qué hay que bajarle a los ministros. Yo creo que los ministros deberían ganar bastante más que los diputados y los senadores porque tienen harta más responsabilidad. Pero en fin. Pero no tocaron las asignaciones, po. Las asignaciones las dejaron expresamente afuera. Y eso es lo que molesta a todo el mundo. Hay una trampa ahí. Pero hay una trampa absoluta. Entonces siguen trampeando, siguen trampeando. Ahora, yo no quisiera hablar tan mal, porque también veo que pudieron ponerse de acuerdo, por fin, en este proyecto, ¿no es cierto?, sobre los 12.000 millones de dólares. Y eso a mí me enciende una luz de esperanza. Entonces, yo he sido muy crítica yo soy política, o sea, de algo a lo que yo pertenezco. Yo no hablo desde afuera, yo hablo desde adentro. Pero al mismo tiempo, ¿cómo no decir que efectivamente, aunque salió malo, sí se bajaron algo el sueldo? Tienen que bajarse ahora las asignaciones.
Pero ¿cómo no voy a decir algo bueno también, en el sentido de que pudieron llegar a ese acuerdo? Y después en el Senado tuvieron el coraje de decir que el proyecto ese del postnatal, que yo peleé por el postnatal más largo, o sea, yo tengo simpatía por proteger a la mamá y al hijo, pero que era inconstitucional, era inconstitucional. Y en el Senado tuvieron el coraje de votarlo en forma inconstitucional. Entonces, yo no le quisiera dar tanto. Por lo menos en el Senado uno ve, y yo ruego que se mantenga, que empiece a haber una reacción. Y yo espero que así lo sea, y espero que haya esa reacción de entender que estamos llegando al abismo, y que si no salimos con responsabilidad y no salimos con respeto y estableciendo confianzas mutuas, o sencillamente Chile se va a ver jodido sin vuelta, como que era lo que yo pensaba hace 6 meses atrás. ¿Qué pasa en el mundo de los alcaldes? Los alcaldes han agarrado un protagonismo tremendo, protagonismo mediático muy fuerte. Algunos les critican de que se han convertido en comentaristas de matinales. Esa es una crítica que algunos dicen. Y yo he estado en muchos matinales. Tú también te he visto en varios matinales. Sí. Y que de alguna manera, ahí hay una tensión. Vimos a una alcaldesa increpando al intendente cuando iba a su comuna ayer por un tema de las cajas de alimentos, todo Los grabado. alcaldes estamos al borde de convertirnos en los nuevos diputados y senadores. Al borde. También hay muchos que se han creído el cuento de que ahora son los alcaldes los que la llevan. Y cuando uno se cree el cuento de que la llevamos, está frito. He visto, para empezar, corrupción en municipios. ¿Hay mucha corrupción en los municipios? ¿Más de la que Yo hay creo que hay más de en la otras que- dimensiones? Porque más se ha de lo que conocido hay. menos la corrupción a nivel municipal. Se ha hablado menos, pero tú ves el caso de las luminarias, donde hay, no sé, como 10 personas presas en Iquique y 2 o 3 más en Chillán. ¿Y tú crees que eso es generalizado, Evelyn? Yo creo que eso es bastante generalizado. Entonces, primero, tenemos el peligro acá de la corrupción. Si yo quisiera robar en el municipio, tendría miles de formas de robar. Es cosa de arreglar es muy fácil arreglar las licitaciones, muy fácil. Cosa que tú le pongas 2 o 3 cositas y tú ya sabes quién va a ganar. Y nadie fiscaliza eso, nadie. En el caso de, bueno, no voy a seguir criticando. La Contraloría. Le has dado duro a la Contraloría Sí, del Contralor, ¿ah? pero sí. Como diría, el Contralor te diría esta frase de Charly García: nos siguen pegando abajo. Me sigue pegando abajo la de Evelyn. Sí, ya. No. Por favor, libertad para hablar. No, lo que pasa es que en vez de criticar, porque yo creo que es hora de empezar a construir confianzas en Chile. Entonces, en vez de criticar a la Contraloría, me gustaría decir que yo creo que es indispensable que en la Contraloría haya un gobierno corporativo donde hayan también, obviamente, abogados. Creo que el Contralor tiene que seguir siendo el Contralor, tiene que seguir siendo el que manda, el presidente, el directorio, pero yo he hecho falta, o sea, hacen falta, obviamente, auditores. Hacen falta personas especialistas en políticas públicas, hacen falta ingenieros. O sea, ya la Contraloría no es un tema solamente de derecho. Estamos enfrentando una corrupción creciente. Tú tienes que tener en un gobierno corporativo personas que entiendan de eso y que sepan planificar y que sepan. Pero en fin, así que nuevamente, no, Ahora, te quería prefiero construir ahora que seguir criticando. Evelyn, pero algunos dicen que aquí se ha implementado una agenda anticorrupción como en ningún otro país, que han habido avances significativos a partir de los últimos escándalos y que estamos en buena dirección, digamos, se han tomado medidas potentes y que se van a empezar a notar. ¿Tú no crees eso? ¿Eres escéptica sobre eso? No, porque no se fiscaliza. Porque tú puedes tener las mejores leyes, pero si tú no fiscalizas y cuando pillas a alguien no los mandas a la cárcel, no pasa nada. Y yo no recuerdo, fuera del caso en Premar, nadie que haya estado en la cárcel por corrupción, ¿o sí? ¿O habrá alguno? No me acuerdo. Puede que yo esté siendo injusta. Pero en general, en Chile, los crímenes, los delitos de cuello y corbata no son penalizados por la justicia. Es muy difícil. Y entonces, es gratis hacerlo. Es gratis hacerlo. O sea, cuando yo veo
que en algunos municipios cuesta más, pero ¿para qué voy a entrar en detalle? No tiene sentido. Pero lo que yo sí digo es que en los municipios, primero, no nos creamos tan fantásticos, porque en realidad por nuestra labor estamos más cerca de los vecinos, y eso nos da una cercanía y un conocimiento que probablemente los parlamentarios no tienen. Pero si empezamos a actuar arrogantemente, como veo que ya muchos alcaldes están empezando a actuar en forma muy arrogante, vamos a caer muy ligerito en el mismo descrédito de los diputados y los senadores. En Chile se destaparon escándalos muy potentes. El caso Penta fue el más emblemático. Fue muy discutida la pena que se le dio por las clases particulares. Tú ya has respondido otra vez en alguna entrevista. Y tú has dicho que en el fondo esta era la punta del iceberg, pero que había mucho más y que lo que estaba debajo del iceberg llegó hasta ahí nomás, obvio, con Soquimich. A ver, me gustaría que me explicaras eso. Lo que pasa es que cuando estalló el caso, a ver, yo sabía que después de las elecciones todo el mundo salía a pasar el platillo. Yo en general siempre lo que hice fue pedir un préstamo y pagar el préstamo para pagar las deudas de las campañas. Pero yo veía que todo el mundo lo hacía y era lo normal. Por lo tanto, cuando estalló el caso de Penta, yo dije, pero si todos lo hacen. Y son muchas las empresas. Y ahí yo empecé a decir, esto se está investigando porque todos son UDI. El día que aparezca, y van a aparecer cosas que afecten a diputados y a senadores de la concertación, esto se va a tapar. ¿Y fue así? Exactamente lo que pasó, pues, obvio. ¿Y quién lo tapó? El gobierno de ese minuto. Cambiaron al director de Servicio de Impuesto Interno, y eso fue clave, porque si el Servicio de Impuesto Interno no hacía la denuncia, no se podía investigar. Estamos hoy día... Y yo creo que además hubo mucha presión sobre los fiscales. Bueno, ya hemos visto lo que tú dices. Perdón, ¿y la prensa? ¿Quieres hablar de la prensa? ¿De los medios de comunicación? Yo siento que en ese minuto la prensa no se la jugó porque esto se esclarecía hasta el final. Evelyn, estamos ante una crisis sin precedentes en el mundo global. En Chile nos golpea la epidemia que estamos, yo creo que muchos viviendo hoy día, en estos momentos que estamos hablando, mucha gente está viviendo en sus casas confinada, al límite de su fuerza, de su resistencia. No sé si se puede resistir tanto tiempo confinado, a pesar de que entendemos que el confinamiento... La salud mental es muy grave. La salud y la mental, violencia intrafamiliar es muy grave. Tú lo estás viviendo en tu comuna y lo estamos viviendo en el país, y en el fondo es fácil volverse muy pesimista. Y a partir del diagnóstico que tú has hecho, que es un diagnóstico que yo comparto en varios de los aspectos que tú has señalado, pero que es fuerte, digamos. Tú has dicho que somos ladrones, mentirosos, corruptos, frescos. No, pero son adjetivos que iba acumulando en las entrevistas. Algunas de esas cosas son provocaciones, pero son muchas veces verdad. Es decir, sí, tenemos una crisis... Yo quiero nomás decir que yo me siento profundamente chilena, orgullosa de ser Eso chilena. te quiero preguntar, ¿de dónde crees tú que puede venir la salida o cómo se puede convertir esta crisis tremenda en una oportunidad para el país? ¿De dónde se saca este país resiliencia si tenemos una crisis institucional, política, una crisis de confianza, una fractura, que la que tú hablabas al comienzo, que todavía está ahí, etcétera, 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 una crisis moral en una parte de la élite? ¿De dónde saca resiliencia el país? ¿Cómo ves el futuro y qué proyecto político o qué tipo de política hay que hacer para los tiempos que vienen? Quisiera pasarle un mensaje a muchos queridos amigos que están en el Senado, de lado y lado. Tengo amigos de lado y de lado. Y yo les quisiera decir que en las manos de ellos está el país. Son los senadores los que nos pueden salvar. ¿Cómo? Conversando, estableciendo confianza. De hecho, he estado revisando nuevamente un libro bien interesante y hoy día pedí 10 copias y yo creo que mañana voy a pedir 10 copias más a Estados Unidos, que se llama Building Trust, y que nada menos a mí me lo regaló Fernando Flores. Flores, sí, claro. Sí. He conversado con él. Senador. Sí. Y él es uno de los autores y el otro es un filósofo llamado Solomon creo que.
en que dice que la confianza no es algo que se tenga. No es que yo tenga confianza, por ejemplo, en ti porque eres mi amigo. No es que sea mi amigo, esto es un ejemplo. Se construye. Primera vez que lo veo. Primera vez que conversamos. Que conversamos, efectivamente. Pero suponte tú que yo tengo un amigo y entonces yo le tengo confianza. Pero de repente el amigo hace algo y yo me siento traicionada. Y yo no sé, pero me siento traicionada porque ese es mi sentimiento, pero a lo mejor él nunca pretendió ofenderme. Entonces, lo que ellos dicen, y es un libro muy interesante, en cómo se construye. Ellos dicen que en el fondo la confianza es una aplicación cotidiana de ciertas virtudes, ¿no? Aplicadas en la vida cotidiana, en que tampoco hay que ser tan ingenuo. O sea, es un libro de verdad súper interesante y creo que lo necesitamos hoy día en Chile. Si nosotros no somos capaces de construir confianzas, Chile no tiene vuelta. Pero la confianza se puede construir. Fíjate que en el Consejo Municipal, que es algo bastante menor que el Senado, naturalmente, tenemos un diálogo espectacular. Son 10 concejales, yo tengo mayoría, somos 6 contra 4, pero yo nunca he pasado la planadora, nunca. He tratado de escuchar a todos y se ha ido formando, y a veces hay pelea, y hay veces que hay peleas fuertes, y eso es parte de la vida. Pero yo siento que cada vez que nosotros llevamos un proyecto al consejo, lo que sale es mejor que lo que ingresó. Y entonces, en la medida que nosotros podamos entender que el que está al frente y piensa distinto, quizás es porque tiene una visión. Esto es lo mismo de la vieja y de la niña con el... Sí. Es porque ha visto otras cosas, es porque está mirando cosas que a lo mejor yo no entiendo, que nunca he visto, que en la medida que nosotros abramos la cabeza y en la medida que sepamos conversar, y eso, hoy día, lo crítico es el Senado. Es ahí donde realmente no son los alcaldes. Yo podría decir, no, son los alcaldes, porque yo estoy... No, los que nos van a dictar las normas en el futuro son los senadores. ¿Y el presidente de la República? Obviamente. Escuché al presidente Lagos, que estuvo sentado ahí donde Sí. tú estás sentada ahora, diciendo que efectivamente había que propiciar el diálogo, lo mismo que está diciendo, Sí. la confianza, Sí. los acuerdos, reconstruir el Sí. pacto social, pero había primero que escuchar. Así es. Algunos dicen que el gran defecto del presidente de la República, Sebastián Piñera, es no saber escuchar. ¿Qué piensas? Tú lo conoces bien, tienes una historia incluso accidentada con él en la juventud, ¿no? Y pues me vas a contar brevemente tu reconciliación. A ver, ¿cómo lo evalúas tú? A la luz de las cosas que uno va viendo, hay varias cosas que a uno le llaman la atención. Y pareciera afirmarse esta idea, o por lo menos está instalada, a lo mejor es injusta, en la opinión pública, de que él no escucha a nadie. Él escucha y muchísimo. Escucha. Mucho, mucho, mucho. Ya. Y le queda dando vuelta. Ya, y después te llama 2 o 3 días para decirte, Pero después oiga, hace lo que quiere, ¿o no? la mayoría de los presidentes hacen lo que quieren. Recordémonos también cuando la anterior presidenta nombraba a los ministros, iban los presidentes de los partidos a enterarse ahí en la conferencia de prensa que iban a hacer. Pero el tema es que él ha ido nombrando, porque al final no es él el que negocia, son los ministros. Y él ha nombrado una cantidad de ministros que yo creo que sí saben dialogar, por lo menos mucho más que los anteriores. Briones. Que un economista humanista. Me encanta. Y formado en Francia, es diferente pues, el énfasis, ¿no? Es que yo creo que nuestros economistas debieran ir más a Europa y menos a Estados Unidos. ¿Ya? París sabe conversar. Yo quiero mucho a Mañalich, pero yo creo que París tiene más posibilidad de conversar que Mañalich. Blumel, yo creo que también tiene más capacidad de conversar, aunque Chadwick la tenía mucho. Y yo creo, el de Economía, Luca Palacio, hay varios que yo creo, entonces, conversar no es que yo te presente un proyecto listo y tú me hagas ver tus observaciones. Conversar es construir juntos. Y eso falta. Y eso falta en el gobierno. Cuando tú llevas ya una idea muy desarrollada, ya no conversaste. En el municipio, cuando yo tengo una idea, primero converso sobre la idea en general. O sea, ¿ustedes estarían en favor o en contra de esto? Y los concejales en el fondo me dicen, mira, yo creo que por aquí, por allá.
Y después, sobre la base de eso, vamos construyendo. Obviamente que el Ejecutivo tiene la gente para trabajar los proyectos, tiene la obligación de hacerlo. Pero yo creo que las bases mismas, las bases, debieran ser conversadas y yo creo que eso no ocurrió. Salvo en el caso del acuerdo de los economistas, donde fueron no sé cuántos economistas, que ellos construyeron con el ministro de Hacienda, y por eso que yo creo que se llegó al acuerdo en el Senado. La política tiene también una dimensión simbólica. Son importantes los símbolos, sí, los gestos que uno haga. ¿No sí. te parece que ha habido errores, que una de las críticas también que se le hace al presidente Piñera, de cometer errores como ir a sentarse a la Plaza Baquedano o ir a comprar vino a la vinoteca en un momento en que ya, incluso gente de su propio sector, te lo dice, me lo ha dicho a mí, que se tapa la cabeza? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Falta empatía? Tú lo conoces bien al presidente de la República. Yo creo que debe estar agotado. ¿Ya? Y cuando uno agotado, abrumado, lo que le ha tocado es muy difícil. Y cuando uno está agotado y abrumado, comete más errores. Eso es así. Bueno, la empatía nunca ha sido su fuerte. Y yo lo quiero mucho y todo el mundo sabe que lo quiero mucho. A pesar de toda la historia que tienen ustedes, como que hay una resiliencia, o lo perdonaste, se perdonaron. ¿Qué pasa? ¿Cómo fue esa historia? Porque de afuera muchos no conocen los detalles, sobre todo la gente de las nuevas generaciones, todo el enredo del Piñera Gate y que ha sido fuerte. ¿Cómo se pasa ahí a...? Yo soy católica. Ah, no eres protestante a pesar de ser alemana. Pero 3 de mis abuelos son luteranos. Ya, perfecto, luterano, claro. En el luteranismo no existe la confesión. Uno tiene que hacerse cargo de su propia confianza con sus propios medios. Siempre me ha llamado la atención esto que tú rezáis 2 Padres Nuestros y 3 Ave María y listo, se te perdonan los pecados. Yo no lo entiendo así. Y siguen haciendo lo mismo, por lo demás, después de la confesión. Eso es como lo más normal. Cuando tú entonces tienes que hacerte cargo de tu propia conciencia, tú te planteas distintas las cosas. ¿Qué hice yo mal? Y no qué es lo que hizo el otro mal y qué es lo que me hizo a mí, como que fue desgraciado. Toda esa cosa tan chilena de echarle la culpa al empedrado, entre los luteranos eso no existe. ¿Ya? Es otra forma de... ¿Y eso te permitió a ti elaborar mejor ese Entonces, conflicto? yo tenía muy claro todos los errores que yo había cometido. Y por eso que yo tuve mucha rabia con él muchas veces. Tuvimos unas peleas terribles. Me acuerdo que una vez nos encontramos en un programa de televisión y yo fui, pero brutal con él, brutal. Debo confesar que yo fui mucho más brutal con él que él conmigo. Pero cuando nos sentamos una vez y nos decidimos conversar, ambos teníamos esta posición de yo me equivoqué en esto y no tú me hiciste eso. Y eso nos permitió, no es perdonar, es olvidar. Página nueva. Hoy día yo tengo cariño, genuino cariño por él y él por mí. Y creo que eso es súper importante en la vida, de no siempre ir echándole la culpa a los demás, sino ver qué uno falló. Así que, por eso que yo te digo, le tengo enorme cariño, pero lo mataría cuando hace esas cosas. Y por eso fíjate que cuando el ministro París dijo que... Le tiró las orejas. Le tiró las orejas. El primer ministro que le tira las orejas. Y lo hizo en público. Sí, fuerte eso. Yo creo que París le hizo un gran favor. Porque yo creo que le deben haber tirado las orejas muchas veces en privado. Pero yo creo que necesitaba un tirón de orejas público. Un tirón de orejas público. Yo creo que necesitaba uno. Y yo creo que él es un hombre muy inteligente y Piñera se da cuenta de sus errores y me consta que trata de corregirlos y trabaja en sus errores. Es una persona consciente de sus debilidades. Hay alguien que ha dicho que hombre muerto caminando, o sea que políticamente ya está liquidado, digamos. ¿Qué piensas tú de ese diagnóstico? No, yo creo que, mira, la historia es tan rara. Personas que salen con una tremenda popularidad, después a los 10 o 20 años los crucifican. Y personas que no fueron entendidas en su tiempo, después los valorizan. Y yo creo que, yo no creo en eso. Yo creo que al final, y además no creo en la popularidad. Yo creo que uno no trabaja por ser popular. O sea, a mí me consta que el presidente Piñera tiene un cariño por Chile. O sea, ¿cómo trabaja ese hombre? ¿Cómo
cómo sabe de todo, cómo se involucra en todo, cómo trata de hacer lo mejor posible aunque se equivoque. Pero la intención que tiene de sacar a Chile y a los chilenos adelante, yo creo que nadie la puede poner en duda. Que se equivoca a veces, sí, obvio. Yo también me equivoco, tú te equivocas, nosotros nos equivocamos. ¿Vosotros os equivocáis? Vosotros os equivocáis, conjugamos todo el verbo. Lo podemos declinar completo, En ¿no es completo. cierto? En Evelyn, completo. ¿Fracasó la política de enfrentar la pandemia a la luz de los resultados? ¿Cómo la evalúas tú? Tú estás conectada con el territorio, tú lo has vivido en Providencia, bueno, pero me imagino que estás viendo la realidad día a día. ¿Se equivocó el gobierno? ¿Cuáles fueron los errores? ¿Fue un fracaso con todas sus letras o no? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que no. Yo creo que no fue un fracaso. Aunque yo a pesar de los índices pavorosos que tenemos de contagiados, de letalidad a nivel mundial, estamos en los primeros puestos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que se confió más en la tecnología. A ver, cerrar una ciudad no es gratis. Y nosotros vamos a tener una caída muy fuerte del Producto Interno Bruto este año y vamos a tener una cesantía muy grande. Pero no te cuento lo que va a hacer en el resto de Latinoamérica. Ahí va a ser pavoroso. Pavoroso. Entonces, ¿vamos a retroceder como a la década del 80 o es una exageración? No a la... como en la década, como lo que ¿Vamos a ser tan pobres como éramos en los 80? No como lo... Tú eres economista, me imagino que sí. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo lo ves tú eso? No, vamos a retroceder mucho y nos va a costar 4, 5, 6 años en recuperarnos, yo creo. Y desgraciadamente los más pobres van a ser más pobres. Y por eso que yo creo que acá se requiere una generosidad de las élites que yo creo que además ellos lo están captando, que va a cambiar además los ánimos. O sea, yo creo que, por ejemplo, reforma de impuestos que hace algún tiempo atrás no se podían discutir. No se podían eran discutir. dogmas. Sí. Eran dogmas. Sí. Hoy día yo creo que sí se van a poder discutir. Yo creo que todo esto va a traer mayor conciencia de lo complicado que va a estar Chile. Vamos a retroceder, no a los 80. Y bueno, y por eso que es tan importante el Senado y es tan importante el gobierno y son tan importantes también los empresarios, y aquí tiene que haber generosidad por todos lados. Pero volviendo a la crisis, tu diagnóstico de lo que pasó con la crisis sanitaria, ¿por qué se nos disparó por ejemplo, la yo pandemia? Tuve diferencias, ¿no? Yo decidí cerrar los colegios de Providencia y cerrar los malls antes que el gobierno lo hiciera. Porque yo tenía mucha conciencia que en Providencia nosotros tenemos 2 millones de personas que visitan en tiempo Providencia. Y por lo tanto sentía yo claramente que Providencia era como un centro de despacho del virus. Podíamos contagiar a todas las otras comunas desde Providencia. Desde nuestros colegios, donde el 85% de los niños son de otras comunas. Y también, imagínate, el Costanera Center, que es el lugar más visitado de Chile. Y yo ahí sentí que efectivamente no había tanta conciencia de eso. Pero yo creo que las medidas iniciales fueron buenas. Yo encontré que era lógico esto de ir cerrando aquellas partes de la ciudad donde se necesitaba. Creo que en algunos casos llegó un poco tarde esa decisión, pero también te quiero decir que esa decisión es muy compleja de tomar cuando tú todavía no tienes la batería de ayuda social, porque finalmente sucedió eso, que tú decretaste la cuarentena y prácticamente no bajó la cantidad de gente que salía a trabajar porque tenía que salir a trabajar. Entonces, se prepararon muchas cosas, pero la batería de medidas económicas no estaba lista. Y por lo tanto era muy difícil cerrar la ciudad y decretar la cuarentena. Y cuando se decretó tampoco se cumplió. ¿Y nos faltó escuchar? Tú hablabas de escuchar. En la gestión de salud, ¿nos faltó escuchar? ¿No fue ese el gran error? Sí, yo creo que ahí podría haberse escuchado bastante más a los alcaldes. ¿Y al colegio médico? ¿Qué te parece la tarea del colegio médico? El colegio médico, yo quisiera creer que ellos de verdad están
con el único objetivo del bien de Chile. Ahí olí la sospecha. Sí. ¿Sospecha de qué? Pero tengo sospecha, ¿De tengo qué? sospecha. Y se me ha ido, y esto como lo declaro con pena, ojalá que yo me equivoque, puede que esté equivocada, pero empiezo a oler un tema político. ¿Qué dices tú? ¿Que hay una instrumentalización política de algún sector del No, colegio médico? no podría ser tan tajante, pero yo ahora cuando escucho, no tengo la impresión como al principio de que aquí lo único que importa es la salud de los chilenos. Empiezo ya a sentir como unas ganas de hacer daño a veces. Pero esta propuesta de llamar a los economistas, ¿no te parece que fue una Muy buena. medida acertada de la presidenta Muy del Colegio buena, Médico? muy Eso buena. fue un paso asertivo y propositivo. Ese fue un muy buen paso. Ajá. Por eso que te digo, no quisiera decir que están... No, solamente digo que al principio yo sentí que era realmente preocupación por esto, y ojalá me equivoque, pero empiezo a sentir un trasfondo que a veces lo siento... Evelyn, Ojalá me equivoque. Evelyn, tú aceptaste el llamado a ser candidata a presidente, sabiendo que ibas a perder esa elección en un contexto de desplome de la derecha. Hoy día hay una orfandad de liderazgos y hay muchos liderazgos, algunos de rasgo populista, ¿no? Que están emergiendo incluso en las encuestas. El populismo ronda en el mundo y de distintos signos, de izquierda a derecha. Incluso en la misma derecha. Hay una Obvio. tentación de populismo, ¿no es cierto? Obvio, obvio. Que es lo más fácil y es el facilismo político. Es como decía el expresidente Lagos, el atajo. A mí hay gente que me ha camino al dicho que tú serías una excelente candidata de tu sector, de centro derecha. ¿Tú asumirías, si sintieras que es bueno para el país, de verdad, genuinamente, asumirías de nuevo esa tarea? Mira, yo no quiero, ¿Ya? yo no lo busco, ¿Ya? le tengo terror al poder, ¿Terror al poder? sí. Y a pesar Lo de estar vi metida- cuando mi padre estaba ahí, ¿Ya? cómo los amigos de siempre empiezan a correrse porque pobre Fernando, que tiene tanto trabajo, y cómo empiezan a rondar los tiburones alrededor de él. Y que le empiezan a decir, no, que tú eres tan inteligente, que eres tan fantástico, que eres tan esto, que sea, pero en realidad están buscando su propio interés. Eso lo viví. Por lo tanto, no es algo a lo que yo aspiro. Pero, al mismo tiempo, y no creo que me vaya a tocar. Y ojalá no me toque. Ahora, yo soy hija militar. O sea, cuando yo siento que hay un deber, yo no voy a decir que no. Pero creo que hay otros liderazgos mejores en este minuto. O sea, o hay otra gente mejor posicionada, otra gente con mejor... Y yo voy a trabajar... ¿Pero ves realmente con liderazgo con tonelaje en el horizonte? ¿Con visión de Estado, con toda esta visión que tú mismo has planteado de querer hacer cambios de verdad en la manera de hacer política? ¿Eres optimista? Yo leí el otro día un artículo en que decía que Lavín creía que efectivamente el próximo gobierno tenía que ser de unidad nacional. Ese puede ser un camino, claramente. Evelyn, yo te quiero agradecer tu tiempo, tu energía. ¡Ya se acabó! Me habían dicho... Fueron 90 minutos Sí, y se me pasó así. Me habían dicho que eras ¿cómo se dice? Una bombita, digamos. Pero vi que también hay una Evelyn Matei muy del diálogo, muy de también encontrar elementos positivos. ¿Eres un poco dinamita? ¿Has sido siempre dinamita desde joven? Sí. Mira, ¿tenemos algo de tiempo? Sí, nos robamos unos minutitos. Ya. Esa es la gracia en persona, estos lujos Cuando de tiempo. yo era chica, ¿Ya? yo vivía en el paradero 34 de la Gran Avenida. ¿Ya? Y nos veníamos en un auto como 7 niños al colegio alemán, donde estuve becada. Estudié becada, porque mi papá no lo podían pagar. Y yo vi a niños en invierno a pata pelada. Y las cosas que vi, además, de las condiciones en que viven mucha de nuestra gente, yo no tendría ni a mi perrito en esas condiciones. Eso lo he visto porque he hecho mucho, mucho terreno. Entonces, hay cosas que me sublevan, que me hacen hervir la sangre.
como por ejemplo la corrupción. La frescura, ¿te molesta? La frescura, todas esas cosas. O cuando una persona que ya es rica quiere hacerse más rica engañando a los demás. Eso de verdad me hace estallar. Pero en mi día a día, a mí me gusta reírme. ¿Ya? Creo en la cooperación mucho más que en el, o sea, en la zanahoria mucho más que en el garrote, mucho más. En la municipalidad trabajamos mucho, yo soy muy exigente, pero nos reímos todo el día. Me llevo muy bien con gente que piensa distinto porque los respeto. De hecho, vas a traer a Mariana Elwin y a Pedro García a tu gobierno municipal. ¿Cómo no va a ser maravilloso? Hay gente que son de la antigua Concertación. Y que yo creo que nos van a ayudar a tener una mejor salud pública y una mejor educación pública en Providencia, y ojalá de ahí exportar modelos para otros lados distintos. Entonces, de repente hay como un poco, o sea, que yo soy polvorita, lo soy, pero no es mi estado natural. A mí en general me gusta pasarlo bien, pero cuando hay que enojarse me enojo y mucho, y cuando hay que indignarse lo hago saber. ¿Algún mensaje a quienes nos están escuchando? Muchos están pasando hoy día, hay gente que está quebrando, tú lo sabes, pymes, esto tú lo dijiste que era doloroso, pequeños empresarios que están sufriendo, cafés que están quebrando, etcétera. Quiere decir el turismo, la hotelería, pero no solo eso, hay una cesantía que está aumentando, uno lo está viendo con los vecinos, con uno mismo, cerca de uno mismo, está la enfermedad, hay gente que está muriendo. Anímicamente el país está pasando por un momento, por una noche oscura, digámoslo así. Alguien dijo así, la noche oscura de Chile. Sí. A ver, ¿qué mensaje transmitiría a toda la gente que nos está escuchando en este momento? Si hay alguien que tiene la fortuna de tener trabajo y tener que comer, que por favor done todo lo que pueda y se preocupe de otra gente que no tiene la fortuna de tener que comer ni tener trabajo. Acá nosotros, obviamente que el gobierno va a ayudar y está ayudando, y hoy día se anunciaron más medidas. Pero salir de esto depende de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Esto no depende solamente del gobierno. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, en barrios más necesitados, que ya hay ollas comunes, y yo ahí veo mucho más solidaridad y mucho más preocupación por el prójimo que lo que veo entre la gente que tiene. Entonces, hoy día yo diría el mensaje es, primero, a la reconciliación y a la responsabilidad y a construir confianzas en el sector político, y en lo personal a ser generoso, de verdad ser generoso hasta que duela, porque si nosotros no aprovechamos este momento para construir cariños y confianza y para construir sociedad, y yo en realidad cuando dije que quería ser candidata a alcaldesa era por Providencia, no era por otras comunas. ¿Y sabes por qué por Providencia? Porque hay comunidad. En Providencia la gente vive en comunidad. Tal vez Chile perdió un poco el sentido de comunidad, el individualismo mismo nos hizo perder eso, y eso es una pérdida grande. Y esta es una tremenda oportunidad de recuperar eso. Entonces yo creo que si nosotros logramos sacar lo mejor de los chilenos, porque hemos visto grandeza de los chilenos después de los terremotos, en que todos se ayudan, ocupemos esta tragedia para construir nuevamente comunidad y lazos. Para reconstruir en nosotros. Sí. Evelyn, yo te agradezco muchísimo. Ha sido un gusto conversar contigo aquí en persona, en medio de esta crisis tan total, y quiero decirte que en los próximos programas vamos a entrevistar a la alcaldesa de La Pintana, Claudio Pizarro, que tú conoces muy bien. Gran persona. Vamos a entrevistar enseguida al ministro de Salud, Enrique París, tú te has referido a él, y también al diputado Gabriel Boric. Esos son nuestros próximos... Figura muy interesante. ¿Qué te parece Boric? Cuando yo fui estaba en el Ministerio del Trabajo, me acuerdo que fui a defender un proyecto. Él era el único que se lo había leído, él era el único que escuchó con atención, no el único, pueden haber habido 2 o 3 más, y que hacía preguntas inteligentes. De tal manera que yo tengo en ese sentido una buena opinión. Le he visto otras cosas penosas, como gritarle al oído a un pobre carabinero, o aparecer con la polera del asesinato. Entonces, yo creo que él tiene un potencial para ser un buen líder. Tiene la inteligencia y tiene la capacidad de trabajo. Ojalá tenga la caridad y entienda que la responsabilidad sobre sus hombros es fuerte. Muchas gracias, Evelyn. Nos encontramos
con ustedes de nuevo el próximo domingo a las 7 de la tarde en persona. Muy buenas noches.